imagino que todos me conozcáis. Me llamo Laura, soy aquí de La Seca, pues imagino que todos me conozcáis. Y a día de hoy estoy estudiando un doble grado de Historia e Historia del Arte en la Universidad de León. Y es gracias a la Universidad de León por lo que puedo estar hoy aquí hablando un poco de la historia de La Seca, gracias al programa RALBAR, que os voy a explicar ahora un poco en qué consiste. El programa RALBAR lo organiza la Universidad de León en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, y yo además cuento con la colaboración también del Ayuntamiento de Cuadros. Se tratan de unas becas que se ofrecen a la Universidad de León, 12, 6 para letras y 6 para ciencias, y lo que se tiene que hacer es, más o menos en abril, se presenta un proyecto en el que tienes que hablar un poco de un trabajo que vayas a hacer a lo largo de los meses de julio y agosto que dinamice el medio rural. Y yo en Semana Santa me llamaba mucho la atención este programa y bueno, como yo estudio Historia del Arte, yo soy la típica que va por los pueblos y lo que siempre quiere ver son las iglesias y cuanto más antigua mejor y ver qué hay dentro y demás. Y a mí me llamaba mucho la atención que en el caso de La Seca yo encontraba fotos antiguas y nada tiene que ver, por ejemplo, la iglesia o la ermita que hay hoy en día con lo que yo tenía en mi casa, por ejemplo, de la foto de la boda de mis abuelos o de mi abuelo con el San Blas, y en el fondo se ve que es algo radicalmente diferente, algo muy antiguo y algo que tiene un valor incalculable. Entonces a mí se me ocurrió que quería rescatar esto de alguna manera antes de que fuese demasiado tarde, y en el proyecto propuse hacer entrevistas a lo largo del mes de julio y montar en agosto una exposición fotográfica. He hablado con algunos de vosotros, con otros no, porque tampoco he tenido mucho tiempo, y he estado pidiendo fotos antiguas a todo el mundo que las tenga. Cuando me las da la gente las escaneo con el móvil con la idea de montar aquí una exposición fotográfica. Y de verdad, si tenéis cualquier foto, me la podéis todavía hacer llegar, yo la escaneo con el móvil y en el momento os la devuelvo. Y aunque penséis que se ve poco, que no sirve para nada, hay muchas fotografías que aunque se vea algo de la iglesia, algo del fondo, todo vale, aunque penséis que solo se ve la gente y demás. Entonces, cualquier cosa me la podéis hacer llegar todavía si estáis dispuestos, si queréis participar. Y es un poco la única manera que tenemos de que no se pierda el patrimonio, que fue como titulé yo mi proyecto, La Seca de Alba, el pueblo que vio caer su patrimonio. Antes de hablar un poco de la historia de La Seca, os voy a hablar de la importancia del patrimonio porque está bastante relacionado. El patrimonio es un concepto que empieza a tener más importancia a lo largo del siglo XIX, y ya en el siglo XX la UNESCO lo define como el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Y yo en La Seca veía un claro problema en el hecho de transmitirlo a las generaciones futuras, porque aunque todos ahora contamos con gente mayor que ve cómo era la iglesia, cómo era la ermita, cómo era ir a la estación, eso por desgracia se va a perder, y de verdad os animo a que cualquier fotografía, cualquier documento de las personas mayores lo dejéis por escrito, grabado de alguna manera, porque si no va a desaparecer, y ahí es cuando todos nos echamos las manos a la cabeza y decimos ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay nada? Y es un poco lo que he intentado hacer yo. La iglesia de La Seca se tiró en los años 70 por los pelos, porque la Ley de Patrimonio Histórico Español se publica en el 85 y yo creo, no lo puedo afirmar, que si hubiese estado esta ley hubiese sido imposible tirar una iglesia del siglo X, que era del siglo del que era la iglesia de La Seca. Y el patrimonio no es solo lo que podemos pensar como un concepto aburrido, de algo que está ahí, que bueno, que sí, que nos aburren con él, sino que el patrimonio es un poco todo. El patrimonio también engloba ámbitos científicos, ámbitos tecnológicos, jardines naturales, parques, hay patrimonio material, patrimonio inmaterial, o sea, todo nuestro pasado es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no se pierda, y de verdad que os animo a que recopiléis todas las fotografías antiguas, aunque penséis que no vale para nada, que sea una foto de una boda que solo se ve un retablo por detrás. De verdad que tiene mucho más valor del que pensamos, y en el futuro todavía más. Y bueno, en la charla de hoy yo voy a hablar un poco de la arquitectura de La Seca, porque me ha parecido interesante empezar un poco así. El próximo día será diferente, ahora os comentaré de qué será. Y en esta charla voy a empezar hablando de la iglesia de San Martín, del 906. Ya hay testimonios escritos de que Alfonso III hace donaciones a La Seca, que era como se escribía, para una iglesia, que era la iglesia de San Martín, aunque muchos me diréis que es San Martino. Efectivamente, deriva San Martín del nombre en latín Santus Martinus, y por la manía que tenemos en León de terminarlo todo con el ino y el ina, pues he quedado como San Martino aquí en La Seca. Esta es la iglesia que todos conocemos,
que poco tiene que ver con la iglesia del 906. También voy a hablar un poco de la ermita. La ermita está dedicada a San Blas. Lo que pasa es que no hay documentación que diga de qué época es la ermita, y yo creo que es posible que también sea del siglo X como la iglesia, pero bueno, es una idea que yo tengo. Si alguno ha leído algo, ha visto algo y es diferente, puedo equivocarme, pero creo que las características me cuadran bastante con que sea una ermita también de lo que sería el prerrománico. Os voy a hablar un poco de historia, sin que sea una chapa, no os asustéis, y para entender un poco la creación de esta iglesia y de esta ermita, nos encontraríamos en plena época de Reconquista y estaríamos bajo el reinado de Alfonso III de Asturias, que muere en el 910 y se le conoce como el Magno. De Alfonso III ahora os hablaré un poco de la importancia que tiene el arte, pero quería destacar que es el padre de García I, el primer rey de León. Ya que aunque no traslada la capital a León y sigue siendo Oviedo, García I va a pasar gran parte de su vida en León y seguramente escoja esta ciudad por las murallas romanas que tenía León en esta época. Durante la época de Alfonso III, él avanza con la Reconquista, lo que sería esta zona que está en verde, y a medida que va avanzando en la Reconquista, lo que se quiere hacer es crear edificios que pongan de manifiesto la religión católica frente a la comunidad musulmana que estaba ocupando la península en estos momentos, y entonces se van a hacer iglesias, monasterios, ermitas. Y bueno, quiero destacar algunas obras artísticas que imagino que conocéis, como la Cruz de la Victoria, que está en Oviedo, o San Salvador de Valdedios. El arte que se hace bajo el reinado de Alfonso III es conocido como arte prerrománico. Es verdad que Alfonso III está en el siglo X, pero arte prerrománico también engloba lo que sería el siglo VIII y el siglo IX, todas las obras, tanto de pintura como de escultura como de arquitectura, que van teniendo unas características que avanzan lo que será el románico pleno. Y aunque en Europa tenemos manifestaciones artísticas como el carolingio, el otomano, en España destaca sobre todo el prerrománico asturiano y el mozárabe español, que es la iglesia de la ermita de aquí de hoy, correspondería un poco al mozárabe español. El término mozárabe no es del todo correcto, aunque se ha usado mucho a lo largo de la historia. Es mejor utilizar el término arte de repoblación. Los mozárabes son aquellos grupos de cristianos que cuando llegaron la comunidad musulmana se quedaron en el terreno, y eran unas comunidades muy cerradas, pero los musulmanes le permitían seguir practicando su religión, todavía tenían iglesias y demás. Pero en el siglo X, coincidiendo con el avance de Alfonso III, estos mozárabes empiezan a tener conflictos con la comunidad islámica y se van hacia el norte, donde estaban los cristianos, y aquí es cuando aparece el arte de repoblación, que se llama arte mozárabe porque dicen que estos grupos del sur traen algunas de las características, que es verdad, como se puede ver en San Miguel de Escalada, con los arcos de herradura, pero todas estas obras siguen teniendo mucha más influencia del arte visigodo anterior y del arte asturiano. Las características que se ven perfectamente en la iglesia de la Seca, en la anterior, sería que los materiales son pobres, el sillarejo, sobre todo porque cuando se va avanzando lo que se utiliza son los restos de construcciones que había visigodas, porque tampoco hay demasiado dinero para fabricar otras cosas, entonces todo se va reutilizando. Tenemos arcos de herradura, pero en el caso de la Seca lo que se utiliza es el arco de medio punto que crea la bóveda de cañón. Tengo esta foto del interior de la iglesia que me la ha dejado Rafa, que es una comunión de Pedro y de Mari, y es la única foto que tengo un poco de la iglesia que se ve diferente, porque no es la típica que está con el retablo al fondo, sino que podemos ver un arco de medio punto y detrás estaría uno de los retablos de los lados y la conocida como huesera, que ahora os hablaré un poco de ella. La planta de la iglesia de la Seca sería una planta basilical. Esto es un ejemplo de planta basilical para que os hagáis una idea, aunque la de la Seca sería mucho más sencilla. Se entran por los lados y el interior está perfectamente compartimentado, porque el rito de la época tenía mucho que ver con las